Vale, familia, entonces, pues recordarles o hacer un paréntesis de lo que estábamos viendo ya las clases pasadas, ¿sí? Em, ¿Qué estábamos viendo? Y hagamos un recorder y sí, pues para esto pues es mejor leer las escrituras y ir recordando lo que hemos visto, ¿sí? Y recordemos que esto se conecta con todo lo que hemos visto, venimos hablando del mismo sermón del monte, con el mismo énfasis hacia quienes, hacia los discípulos, no a las multitudes, ¿sí? Y acá hace mucho énfasis y recordemos de antes de entrar directamente en el tema de la ira, pues empieza a darnos un énfasis de la doctrina, diciendo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir y hacer que se cumplan las escrituras, ¿cierto? Y lo que él hizo a través de todo esto, como lo vimos, es que poner la verdadera interpretación o la correcta interpretación o dar el espíritu correcto de lo que es cada mandamiento, ¿sí? Porque a veces nosotros lo tenemos muy superficialmente o como lo estábamos pensando, incluso con este mandamiento que ya ahorita vamos a leer y recordar lo que estudiamos. Y es que lo teníamos por saldado, que ese mandamiento no lo habíamos roto, no lo habíamos quebrantado, pero vemos que realmente sí, de acuerdo al estudio que hemos venido teniendo, ¿cierto? Y por eso vamos a empezar a leer desde el verso 21, ¿sí? Para llegar ya al verso 22, porque pues estábamos desglosando el verso 22 la clase pasada y vamos a empezar desde ahí, ¿listo? Entonces el verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y recordemos que cualquiera, todos podríamos decir, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño a nadie. Si al caso hemos matado a un insecto o algo así, ¿cierto? Pero pues ya hacerle daño, infligirle daño a otra persona, pues nunca lo pensamos del modo que habíamos lastimado a alguien. Pero cuando Yeshua nos dice, pero yo os digo, ¿qué quiere decir? Esta es la verdadera interpretación, esto es lo que realmente está diciendo este mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga, bueno, hasta ahí está, bueno, dejémoslo hasta cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí recordemos que lo estábamos viendo de dos maneras, ¿cierto? La primera es que yo no me puedo enojar a tal punto que me deje llevar por mi ira y por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Y pues que dice, pilas, no te enojes hasta el punto de dejarte llevar, de dejarte gobernar por la ira hasta tal punto que llegues a matar a una persona. Ejemplo de esto, Caín, ¿no? Vemos cómo Caín en su momento en vez de controlar sus sentimientos, su envidia, llegó hasta el punto de matar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos dice por primera opción. La segunda es que cualquiera que haga enojar al prójimo, si nosotros lo tomamos más así, queda un poco más coherente todo el texto, porque viene hablando más hacia quién, hacia el prójimo, y ya ahorita lo vamos a seguir viendo. Y recordemos que el hacer enojar a alguien, y eso sí que nos pasa constantemente, nos gusta hacer enojar a los otros, y esto pasa más, no sé si ustedes lo han visto, con un niño mucho mayor a un niño menor. Le gusta hacerlo llorar, le gusta hacer que haga pataleta, ¿cierto? No sé, está como en nosotros el hacer rabiar al otro o el hacer enojar al otro. Y esto, pues, ¿qué dicen las escrituras? Que eso será culpable de juicio. Entonces, algo que no podemos hacer es tratar, no enojar a los demás adrede, al punto de llegarle a ocasionar ciertas falencias a nivel salud, psicológicas y, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Y esto lo vemos mucho
en muchos ejemplos a lo largo de la historia, cuando alguien se enoja de manera tan drástica que llega al punto de que de morir de un infarto. Y eso sí que está prohibido. No solo eso, sino darle una rabieta y por eso decimos, no es que le saca muchas canas a su mamá, pues eso es que le saca muchas enojos a su mamá, ¿cierto? Y a veces uno le provoca ahorcar a los demás y eso es algo que debemos de evitar. Y si nosotros y si todas las personas trataran de evitar de hacer enojar al prójimo, ¿cómo no sería de fácil este mundo? Estaríamos viviendo incluso en un mundo más pacífico, mejor, ¿cierto? Que estar en un mundo donde realmente está la rivalidad y pues queremos hacer enojar al otro, queremos hacer daño, queremos impactar a los demás y por eso pues es que nos pone Yeshua como esta ley. Pilas, no hagas enojar a tu prójimo hasta el punto de matarlo, ¿sí? Por eso dice, airaos, pero qué, pero no pequéis, controla. Por eso empezamos con este capítulo, con el verso desde el verso 3 hablando de las bienaventuranzas, pero en el verso 5 nos habla que debemos de ser ¿qué? Mansos, que debemos de controlar nuestras emociones, ¿sí? Y a eso es a lo que nos llama, por eso sigue diciendo después, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿sí? Y este era lo que estábamos estudiando y nos quedamos estudiando la clase pasada, y es que cualquiera que diga necio, que cualquiera que diga, que le diga bobo, tonto o incluso que lo menosprecie, recordemos que este necio, cuando vimos en Mateo de Chentop, también estábamos viendo que era ¿qué? Menos, que lo tenía por debajo, que es como si nosotros estuviéramos mirando por encima del hombro y lo tenemos por de menos, ¿sí? Que eso es algo que no podemos hacer. Tenemos que de tratar de llevar nuestra comunicación con el prójimo, si es posible, de igual o saber que nosotros somos siervos de los demás, ¿no? Recordemos que dice Yeshua en algunas de sus enseñanzas, el que quiera ser grande tiene que ser ¿qué? Siervo, ¿cierto? Y pues es mejor ser humildes, mejor agachar la cabeza antes de ser nosotros los que alcemos la cabeza y estemos pisoteando a los demás, ¿sí? Y eso sí que tenemos que tener presente, ¿vale? Y esto es algo que nos llama mucho la atención y después sigue diciendo ya ahí más adelante, y acá les voy a compartir pantalla, déjenme un segundo. Y empezamos y seguimos acá con ese verso 22, ¿sí? Que dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense, ¿no? O sea, al que le diga fatuo, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, necio, tiene que ver mucho con esto de estar denigrando a los demás y pues si vemos todo este verso, pues debe ir es hacia el prójimo. Por eso cuando inicia el verso de que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, pues queda un poquito como incoherente de acuerdo a lo que viene hablando, porque vienes hablando entre mi comunión con el prójimo, más no en lo que el prójimo hace en mi vida, que sí, yo tengo que controlar mis emociones para no llegar a pecar, ¿cierto? Pero también tengo que cuidar de no afectar a los demás con mis palabras o con mis actitudes, ¿cierto? Y por eso dice en Mateo 5:22, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno. Y vamos a ver qué es eso de fatuo. ¿Sí? Y fatuo, si lo vemos en el Strong, es el G3466, que dice aburrido o necio, imagínate, estamos repitiendo la misma palabra antes, o insensato, cabeciduro, por así decirlo en otras palabras, acá en Colombia se le dice es que este es muy burrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy testarudo. Entonces, pues imagínate, ya ni siquiera podemos decirle sinónimos dependiendo de nuestro lenguaje o de lo que estemos haciendo, ¿sí?
para no caer en eso mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? Que no llamemos a otro cabeciduro, que no le digamos burrito, que no le digamos es que usted, mejor dicho, no pone su mirada realmente en lo que es que no piensa ni con dos dedos en su frente, ¿cierto? Mejor dicho, cosas así por el estilo, que estemos haciendo o menospreciando a los demás, ¿sí? Eso es algo que no podemos hacer, por eso acá dice que ni siquiera podemos decirle fatuo, ignorante, insensato, imagínate, ¿cierto? Tenemos que cuidar mucho cómo tratamos a los demás. Y esta parte sí que es un poquito dura para nosotros, ¿no? Y esto lo vemos desde Proverbios. En Proverbios 17:12, que nos dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado a sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Y eso sí que es cierto, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos el derecho a decirle fatuo. ¿Por qué traje este versículo a colación acá para ver qué significa fatuo desde el hebreo? ¿Sí? Recordemos que también debemos mirar en el original qué es lo que realmente quiere decir. Y si miramos, es el H3684, que es kisil, ¿qué quiere decir de gordo o gordura? O lo que quiere decir es demasiado tonto o bobo o algo así, ¿sí? Que está en su necedad. Si vemos, tiene mucha coherencia con lo que dice en el Strong, pero en griego, ¿no? En las palabras en griego. Y si miramos, dice que viene de la raíz H3688, que es casar. Y esta es de figurativamente, es de tonto entontecer. Entonces, imagínate, nosotros no le podemos decir a nadie de esa manera, a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nosotros mismos deberíamos estarnos llamando así, porque pues esto es signo de qué? De que estamos yendo en contra del Eterno. Por eso dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Y acá vamos a ver qué es esto, a qué se refería este infierno de fuego, porque acá lo conectan y muchas veces se ha conectado con el infierno, es decir, con el Hades, pero realmente a nivel bíblico se habla de diferentes infiernos. Hemos visto que Yeshua cuando estaba hablando a Pedro y le estaba explicando todo esto, que él tenía las llaves o que bueno, él iba a ser la roca sobre este lugar, que realmente no estaba hablando, perdón, no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de ese lugar que realmente pues era una adoración a un dios, al dios Pan, y que realmente él que lo que quería decir. Yo voy a reinar sobre este lugar que según ese en el texto bíblico aparece como las puertas del infierno, ¿no? Y pues ese lugar, recordemos que es un lugar donde estaba, mejor dicho, lleno de maldad. Igual ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos al capítulo 16 de este libro, que pues todavía nos falta bastante, pero cuando lleguemos vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Y acá entonces por eso no podemos decir que este infierno es el mismo Hades, son dos cosas totalmente diferentes. Y antes de entrar a esto, ¿sí? Patti, bienvenida. Aurora, bienvenida. Placer tenerles, igual a todos. Y Gracias. vale. Y entonces acá vemos que infierno, pues si lo vemos desde el estrón, lo que quiere decir esta palabra infierno en griego, quiere decir de qué, del valle del Hinón, ¿sí? Entonces si vemos, no está hablando literalmente del Hades, porque pues nos tendría que mostrar Hades, pero también se muestra como un lugar de qué, de castigo, ¿sí? Sí, y muchos, por eso les digo, muchos lo refieren al infierno, pero acá nos muestra el hebreo dos palabras, ¿sí? Y pues realmente está hablando de este lugar del Jena o del Ginón, que era un lugar que quedaba fuera de Jerusalén y era que era un lugar de basurero
público, ¿sí? Donde iba y se botaba todas las cosas. No es como hoy en día, ay, ya no me sirve esta sala, voy y la boto por allí o donde nos toque ir a botar, ¿cierto? Y sigue intacta y muchos pueden cogerla y reutilizarla, otros cogen y la desechan. Acá en Colombia casi siempre es que se saca la avenida, viene un carro que es especial para eso y se lo lleva, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en ciertos lugares? Y para esa época, que no había un sistema de basuras ni nada de eso. Pues era que era lo que hacían, llevaban todas sus cosas a este Valle de Ginón y lo que hacía es que le prendían fuego. Literalmente quemaban todas esas cosas que ya no les servía. Yo digo, bueno, hoy deberíamos hacer lo mismo, dejaríamos de tener tanta basura, ¿no? Pero bueno, eso y por eso se equiparaba o se era como un sinónimo de infierno, debido a que todo se pasaba por fuego, todo era destruido por medio del fuego, ¿sí? Y por eso les dije, acá les tengo un video del cual necesito que le pongan mucho cuidado porque no está en español, está en hebreo. Y por eso pues tiene ahí la traducción simultánea para que porfa le pongan atención, ¿vale? ¿Me confirman si lo escuchan? Bueno, si vemos este Valle del Ginón o el Valle de Jena, pues también hace referencia a este ritual que se le hacía al dios Moloch, donde se llevaban sus hijos a, pues, a quemarlos, a entregarlos. Se cree que eran más vivos que muertos, pues imagínate el grito y por eso pues utilizaban tambores y todo eso. Y es muy parecido al lugar que vemos que se presenta en Mateo 16. ¿Sí? Y pues por eso es que decía es que serían expuestos a este lugar de infierno, ¿sí? Al infierno de fuego. Debido a eso, o sea, a eso es a lo que se estaba refiriendo Yeshua, no tanto directamente a que fueran llevados literalmente al infierno y ese sería su castigo, sino que Yeshua lo que estaba diciendo. Venga, no hagan llamar a nadie tonto ni nada de eso porque estarías expuesto, serías tú llevado a ese lugar, serías tú entregado, pues, entendiéndolo un poquito más así, entregados a qué? A Satanás, llevados al lago de fuego, ¿sí? Porque pues este ritual que se hacía a Moloch, pues recordemos que Moloch pues es la representación viva de pues de lo que Satanás viene a hacer, a matar, robar y destruir, ¿no? Entonces por eso podemos ver esto y acá es donde realmente pues si ya no queremos y si no queremos estar expuestos a esto, pues definitivamente ¿qué debemos de hacer? Volver al Eterno, pedirle perdón al Eterno porque realmente hemos estado expuestos a esto, porque cuántas veces no hemos menospreciado a alguien, cuántas veces no le hemos dicho a alguien, y es que usted sí es muy tonto, o es que usted es muy bobo, o es que usted es muy burrito, usted es muy terco, sí, o es una encabezadura. ¿Cuántas veces no le hemos dicho así a alguien? Y por eso la importancia de estar estudiando las escrituras, la importancia de estar trabajando en controlar nuestras emociones, de ser esas personas mansas y humildes de corazón que nos pide la escritura que seamos, ¿cierto? Y esto sí que es algo importante, no solo en nuestra vida laboral, estudiantil, sino aún más en donde, en el matrimonio. Porque esto sí que pasa mucho constantemente esos roces, esas peleas por ciertas cosas o esto, el enojarse fácilmente por X o Y cosa, o el que nos guste hacer enojar al otro, ¿cierto? Y es que, ay, me hizo enojar, pues ahora yo lo hago enojar el doble. Pues todo esto debemos de estar, ¿qué? Quitándolo de nosotros. Él me hizo enojar, bueno, yo le tengo que responder ¿cómo? De la mejor manera porque yo no quiero incumplir este mandamiento, ¿sí?
Y vamos a ver que este mandamiento tiene una parte tanto en castigo como en recompensa. Si nosotros la hacemos, vamos a tener una recompensa. Si nosotros no la cumplimos, pues tenemos este castigo, ¿cierto? Y que definitivamente, pues ninguno que de nosotros queríamos estar expuestos a este valle de Ginón, estar yendo a ese lugar y ser quemados, ¿sí? Eso es algo que no queremos, por eso es que nosotros tenemos que trabajar en el amor al prójimo. Y eso sí que lo dijo Pablo en sus cartas. Incluso lo vemos que Yeshua también decía que teníamos que trabajar en el amor al prójimo. Y lo vamos a ver más adelante también, ya cuando estemos finalizando este capítulo 5. Por eso la importancia de controlar nuestras emociones, controlar nosotros y pues acá que nos deja definitivamente un peso de culpabilidad, un peso de responsabilidad, porque sí que hemos fallado en estos mandatos, ¿cierto? Es decir, que en esto hemos caído no solo una, no solo dos, sino muchas veces, porque cuántas veces a lo largo de nuestras vidas a niños, a adultos, a personas ajenas le hemos dicho, incluso a autoridades le hemos dicho, es que este sí es bruto, ¿cierto? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y pues podríamos decir que realmente a nosotros lo único que nos queda es una expectativa de lo que dice Hebreos 10:31, que nos queda ya mejor dicho sería de lo peor que nosotros quedáramos en las manos del Dios vivo, que en vez de recibir misericordia, recibiéramos el castigo del Eterno, y pues ahí es donde realmente eso sí es de temer, ¿sí? Es preferible, incluso dice la escritura, que es preferible caer en manos del hombre que en las manos del Dios vivo, porque Él sí que sabe castigar y Él sí que sabe cómo hacer justicia realmente, ¿sí? Por eso en este momento, pues podemos probar que no somos tan buenos como realmente pensábamos o por decir, bueno, de todos los mandamientos que tenemos, de todos los 10 mandamientos que tenemos, pues definitivamente, pues ya somos asesinos. Definitivamente este mandamiento de no matarás, pues grave, porque muy posiblemente hemos llegado a matar a alguien a nivel espiritual con nuestra actitud, con nuestro testimonio, y hemos evitado que ellos se acerquen al Eterno. Y eso sí que nos pasa, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer en eso, en esa circunstancia, en eso? En eso que pasemos o que hagamos y si se te viene a la cabeza alguien que tú le dijiste en esta semana, pues gracias al Eterno que la Torá también nos da una respuesta acerca de eso, el Pentateuco también nos da una solución acerca de eso y es que ¿qué? Que tenemos también la ley de rectificar, tenemos la ley de compensar, ¿sí? Y esto lo vemos en Éxodo que nos habla de esto, no solo en Éxodo, Levítico también nos tocan algunos versos, esta ley de rectificar, de recompensar, que dice, si tú le cogiste 10 pesos a tu amigo, se te perdió y ya no los puedes y no se los puedes devolver tal cual, ¿qué te dice? Dale un excedente más, porque fue tu culpa que no correspondiste o no respondiste realmente. Y eso pasaba, recordemos que para esa época pasaba mucho más con los animales, que le decían, bueno, no, es que necesito una oveja porque necesito lana, entonces alquilaba la oveja por cierto tiempo, ¿sí? Ya cuando venía esta persona a llevarse otra vez la oveja y si él no tenía la oveja, si por X o Y razón se la roban, pues él qué tenía que hacer, reponerla quiera o no quiera, tenía que volver y reponer la oveja. Y si era preciso y si estaba en disposición de la persona, pues tenía que dar un algo más, ¿sí? Y esto se ve muy fácil en nuestro diario vivir. No sé si a ustedes le ha pasado y cuántas personas no le han quedado debiendo a usted cierta cantidad de plata. Pongámosle 10.000 pesos
acá en Colombia o 200 pesos allá en México, sé que es buena plata. Entonces, pues hagan de cuenta o cierta cantidad o lo que ustedes se acuerden que le debe cierta persona y ustedes cuando menos piense, llega esta persona y te da un excedente más. Puede ser del 10%, algo más, ¿sí? Te debía 200, te trae 250. Te debía 10.000, te trae 15.000. ¿Qué pasa con eso? ¿Ustedes van a seguir enojados con ellos? Ustedes van a seguir y diciendo, uy, pues que me tenía que traer lo justo, ¿cierto? Pero si le trae de más, ¿qué vas a decir? Tú tienes de qué pelear, tienes cómo decirle algo, pues no, ¿cierto? Por eso esta ley de rectificar nos ayuda mucho a solucionar eso. Pero esto pasa con cosas, ¿cierto? Con cosas que nosotros son fáciles de pagar. Pero ¿qué pasa cuando realmente he menospreciado a alguien? ¿Qué pasa cuando lo he lastimado y le he dicho bobo y le he dicho terco y le he dicho burrito, ¿sí? ¿Qué deberíamos de hacer ahí? Por eso nos da la respuesta Yeshua en el verso 23 y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, perdón, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir? Ve y pídele perdón. Y esto es algo que llama mucho la atención porque pues esto de buscar la paz y de ponerte a cuentas, pues no es tan fácil, ¿cierto? No es fácil de irle y pedirle perdón a otras personas, incluso cuando a veces ni nos damos cuenta que hemos fallado en este aspecto. Pero acá es antes, y eso es acá lo que nos enseña realmente es que debemos de dejar de ser religiosos, de pensar que nosotros somos muy correctos, que somos muy elocuentes en nuestro hablar, cuando realmente pues estamos pidiéndole a Dios disculpas, pero ¿qué pasa con nuestro prójimo? También debemos de estar a cuentas con ellos, ¿sí? Y a veces, aunque mucha gente, y esto lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? Mucha gente, ¿por qué no se acerca a Dios? Por la hipocresía de ellos. Dicen amar a Dios, dicen seguir a Dios, pero cuando nos damos cuenta, ¿están qué? Haciendo cosas que no van conforme a Dios. Son muy lenguilargas, es decir, son muy chismosas, parecen, acá le decimos cuando alguien habla demasiado, le decimos que parece un loro, ¿sí? Así hay loritos que hablan y hablan, mejor dicho, y lo aburren a uno. Así hay personas que llegan a tal punto de hablar y de hablar y de hablar, pero pues fuera cosas significativas, fuera cosas que realmente aumentaran nuestras vidas o que fuera constructivas, lo único que están haciendo es que imagínense una persona hablando 2 horas mal de los demás. ¿Ustedes cómo se sentirían? O sea, es como si a ti te estuvieran echando todo un baldado o toda una caneca de pura basura en ti, ¿cierto? Y pues terminas por eso y dices, ay, pero porque estoy toda aburrida, porque es que me siento estresada, porque es que no sé qué, por estar escuchando a esas personas o por unirte a hacer eso. Y ahí es donde realmente tenemos que empezar a cambiar eso. Por eso, ahí podemos ver esto y cuántas veces no hemos visto a lo largo de que estamos en la fe el ver esto, personas que se portaron mal contigo, que hablaron mal de ti, aún estando en la fe, o que simplemente de un momento a otro tú ves y están haciendo y se portan los más santos en la iglesia, pero salen de la iglesia y son totalmente lo contrario, ¿cierto? Y a eso es a lo que tenemos que evitar, que nosotros seamos así, que nosotros andemos en hipocresía sino que realmente seamos una carta que todos puedan leer y puedan ver a quién, al Eterno,
que puedan ver el reflejo de nosotros a Yeshua. Y esto sí que realmente es difícil porque ya no andaríamos en medio de una religión, ya no andaríamos haciendo lo que nos gusta, sino que trataríamos de agradar a quién, al Eterno. Es decir, todo lo que vamos a hacer es para agradar a quién, a Dios, en vez de tener ese propósito o incluso a veces de hacerlo inconscientemente de desacreditar la fe, de desacreditar lo que realmente Dios es, ¿sí? Y por eso, ¿qué pasaría si realmente todos los líderes religiosos, pastores, curas, todas las personas, en vez de seguir lo que dicen los hombres, empiezan a hacer actos de benevolencia, en vez de estar menospreciando a aquel que no tiene plata, en vez de hacer que los demás se dejen de estar enojados? Sin importar el tiempo o lo que haya vivido en su vida, pues, ¿qué pasaría? ¿Realmente estaríamos viviendo lo que predicamos? ¿Y qué pasaría en la vida de aquellos que nos están viendo? ¿Sí? Pues cambiaría al 100%. No estaríamos haciendo realmente lo que Dios pide de nosotros y es actuando coherentemente de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y ejemplo de esto de controlar su ira, de controlar sus emociones, un ejemplo de eso fue Moisés. ¿Sí? ¿Cuántas gente y cuánto él, imagínese él solo, gobernando a un pueblo de 3.000 personas, perdón, de 3 millones de personas, imagínate, o sea, ¿cómo sería él aguantándole las críticas, todo? Pues no sería nada fácil, ¿no? Ya eso es a lo que nos lleva a esto, a que seamos gente que podamos evidenciar lo que Dios está haciendo en vez que nuestras vidas sea para ayuda para que los demás blasfemen antes más de Dios, ¿sí? Y eso sí que es un trabajo de nosotros como esposos, como madres, como padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestro ejemplo no es como el que deberíamos de ser. Sí, entonces, ¿qué pasa? No podemos ser ejemplo o no podemos ser piedra de tropiezo para los demás, que otros, en vez de estar viendo y queriendo llegar a los pies de Dios por medio de nuestro testimonio, terminen blasfemando de Dios. Y esto sí que lo dice Pablo en una de sus cartas, me quedó muy grabado porque habla acerca del rol de la mujer. Acá la mayoría somos mujeres, ¿cierto? Bueno, si no todos. Habla del rol de la mujer y es de ese pacto que tenemos matrimonial. Recordemos que yo siempre les doy ejemplo muy prácticos. Y este ejemplo realmente que Pablo nos da y dice, bueno, le dice a la mujer aquella que es creyente y que el esposo pues realmente todavía no ha llegado a los pies del Eterno. Dice, venga, usted qué saca con estar todo el tiempo, busque de Dios, leyendo las escrituras, instruyéndose, pero su casa desordenado, sus hijos abandonados, no atiende a su esposo, no hace nada de eso y se dedica 100% a Dios, pues ¿qué está haciendo? Está haciendo que su esposo y sus hijos empiecen a blasfemar de Dios, a decir es que es por culpa de Dios que no tengo madre, es por culpa de esto. Y esto sí que pasa mucho en cuanto al liderazgo, no solo de mujeres, sino también de padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque se centran mucho en el liderazgo, mucho en su ministerio y olvidan ese rol que les corresponde también en casa, ¿sí? Y esto sí que ha pasado y pues tampoco podemos imponerle a los demás, tampoco que sigan nuestra religión por obligación, provocándolos e incluso llevando a nuestros hijos al no, ¿sí? Que nosotros sí, en un momento llegado, mientras que tenemos la autoridad, mientras que nuestros hijos estén bajo el dominio de nosotros, es decir, bajo nuestro hogar, pues tienen que seguir ciertas reglas, ¿sí? Pero pues tampoco voy a ser de los que insisten todos los días y estarles dándole chancletazos o estarle dando
regaños cada constante para que busquen de Dios, para que esto no seamos un ejemplo vivo, sí, de lo que Dios hace en nuestras vidas y así nuestros hijos, pues sepan que si pueden recurrir a todos, pero que si nadie les responde, tiene alguien al que sí les va a responder en su momento, ¿sí? Y a eso es a lo que no, a lo que tenemos que tratar. Por eso, incluso en uno de los proverbios, o creo que fue el mismo Yeshua que dijo, pilas con no provocar a nuestros hijos a ira, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que también estar cuidadosos al tener también cierta, ¿cómo se dice eso? Como cierta sabiduría para manejar esos casos. Y qué mejor que decirle a Dios, Dios mío, dame las palabras que son correctas, que yo hable con ellos en el momento correcto en el que tú quieres, que yo pueda ser piedra de tropiezo para que no reciba el castigo de Eli por no ponerle piedra de tropiezo a mis hijos por lo que están haciendo, pero que tampoco llegue al momento de abusar y estarles taladrando la cabeza con que te busquen, con que estén delante de ti, no, sino que pueda yo hablar más que con mi ejemplo, más que con mis palabras y más que con mis regaños, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que estar haciendo. En vez de estar hablando, pues debemos de ser coherentes. ¿Qué es lo que más nos queda de todo lo que hacemos? El ejemplo. El ejemplo a nivel práctico, a nivel esto. Por eso, ser religioso es muy fácil, ser de los legalistas también es fácil, exigirle a los demás, hacer que los demás hagan, pero cómo nosotros somos con los demás. Realmente somos de esas personas que estamos buscando agradarles, estamos buscando no enojar a los demás, estamos buscando no insultar a los demás, porque acá de acuerdo a lo que nos dice Yeshua, pues decirle bobo, tonto o menospreciar a alguien o incluso decirle burrito, testarudo, cabeciduro, pues que ya está diciendo que eso estamos yendo también en contra del Eterno, que estamos afectando sus vidas. Entonces, que tenemos que incluso controlar también nuestras lenguas. Y pues acá es donde realmente tenemos que estar haciendo esto. Y un ejemplo que dice Joseph ahí en su audio, y es que imagínense cuando alguien se va de viaje, ¿cierto? Y empieza a preparar maletas, coge el avión, pero se baja y de un momento pierde el viaje, ¿sí? ¿Qué pasa con eso cuando se pierde las maletas? Después de que tú llegas, ya nadie te responde qué pasa contigo, se empieza a subir tu mal genio, ¿cierto? Hasta el punto que llegas que ya no aguantas y necesitas que alguien te, te resuelva algo. ¿Será que a ti te sirve que alguien venga y te diga, ay, mira, disculpa, no encontré la maleta? Ay, disculpa, te perdimos la maleta. ¿Tú qué dirías? ¿Tú cómo te sentirías? ¿Realmente eso resuelve lo que te está pasando en ese momento y lo que tú quieres y qué es realmente lo que tú quieres? ¿Que te pidan una disculpa o que te traigan realmente la maleta? ¿Sí? Y esto realmente sí que nos lleva a pensar en cómo es nuestro servicio hacia los demás. Nosotros realmente a veces hacemos ciertas cosas, ciertas actitudes o incluso no cumplimos ciertas cosas, incluso en en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, ¿cierto? Y ahí es donde empieza eso de restituirle. Y eso sí que lo podemos entender muy bien en cuanto al servicio de líneas aéreas o de personas que presten ciertos servicios. ¿Por qué? Porque como quieren que vuelvan y seguir teniendo entradas, seguir ganando plata, pues tienen que hacer algo o medios para compensarte, ¿sí? Una tienda que vende tenis y si te los vendió mal y tú los probaste y se te dañaron al segundo día, pues tú qué vas a ir a pelear y esa tienda tiene que tener un medio de
compensación, un medio de garantía. Por eso te dicen, no, tenemos garantías de 5, de 3, de 4 meses, ¿cierto? Dependiendo lo que hayamos comprado. A eso mismo, ¿por qué? Porque si a ti se te dañó, tú vas, peleas y ¿qué hacen? Te tienen que restituir por aquello que tú compraste o devolverte el dinero o hacer algo con el fin de que tú no te sientas agraviado hasta tal punto de que de no querer volver. ¿Por qué no implementamos esto un poquito en nuestras vidas? Y esto sí es difícil, coger y decirle a nuestras familias, venga. ¿Te ha grabado en algo? ¿Te he hecho algo malo? Dímelo, dímelo para que yo pueda generar algo y pueda hacer un sistema de compensación, por así decirlo, o pueda yo mirar cómo hacer algo y empezar a fomentar hasta el punto de que tú me perdones. Es decir, mostrándole que yo quiero que realmente esta persona me perdone de mil maneras, que no funcionó la primera, que no funcionó la tercera, hasta el punto que ya la otra persona vea con tanta insistencia, sin importar, pues termina perdonándote y termina olvidando el asunto, ¿sí? A ese punto es que tenemos que llegar y eso sí que es difícil, ¿no? Porque cuando le hacemos a alguien y no estamos y le lastimamos, pero se nos olvida esto de restituir, pues estaremos fallando en este mandamiento, ¿cierto? Pero si una vez quieres ganarte el cariño, si una vez más quieres poner las cosas a cuenta y por lo menos que tú te encuentres con ella y ella no te mire mal por lo que tú le hiciste, o empezar a arreglar la situación, ¿cierto? Y estar en conflicto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Muchas cosas. Y realmente esto sí que con Yeshua, con Dios, realmente no se da, porque a veces con personas que tenemos algún conflicto, alguna cosa en nuestras vidas, porque nosotros le hicimos o ellas nos hicieron en cuanto a sí, que nos maltrataron, que nos ofendieron, nosotros decimos, uy, no, con esa persona ya no más, quito, corto relación, corto todo, ¿cierto? Y ya esa persona realmente ya no me va a importar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Será que Dios fue así con nosotros? ¿Cuántas veces no cogimos y le reprochamos? ¿Cuántas veces no le dijimos a Dios, uy, es que tú si eres tonto, ve, mira, deberías haber hecho esto y por qué me está pasando esto? Es que tú no sé qué. Empezamos a pelear y a insultar a Dios, incluso en muchas de las ocasiones de nuestras vidas, ¿sí? Y pues, ¿será que Dios cortó relaciones con nosotros solo por el simplemente hecho de eso? ¿Ustedes qué dicen? No, Luliecita, porque Dios es misericordioso con todos. Él no nos mira así con rencor ni nada de eso, sino Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Exactamente, y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que así como Dios nos perdonó y nos dio la oportunidad de que incluso Él no se queda con eso, sino que antes te está buscando y te sigue buscando y está allí buscándote casi todo el tiempo, ¿cierto? Pues a eso es a lo que nosotros también tenemos que llegar, al punto de restaurar esa relación o por lo menos que queden las puertas abiertas de decir, bueno, ya hice todo pues para restituir a esta persona, para que ella me perdone y ya no tener el problema de que me encuentre y esté hablando o esté diciendo algo que muy posiblemente yo le hice daño, ¿cierto? Y a eso es a donde tenemos que restituir, ¿sí? Por eso si no queremos estar llegando al punto de enojar a otros o tener que llegar a restituir a alguien, pues definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de ser fanáticos, dejar de pensar que tenemos siempre la razón y sobre todo empezar a, a querer agradar a los demás. Claro, hay un límite, ¿no? Hay un límite porque no podemos hacer todo lo que los demás quieren,
pero sí hasta el punto de querer que no hacerlo enojar, de no llamarlo así, de no insultarlo ni nada de esto, y eso pues es algo que tenemos que hacer. Dime, Pedrito. Gracias, buenas noches. Dios les esté bendiciendo. Bueno, es también necesario que independientemente de reparar el daño, la ofensa, el tipo de perjudicación que hayamos hecho, es necesario también nosotros hacer un cambio totalmente radical, ¿no? Independientemente de reparar el daño, tenemos que hacer que nuestro cambio se note, se vea y que es sincero y es verdadero, ¿no? Porque podemos pedir disculpas y podemos pensar que estamos engañando a Dios y a Dios no lo podemos engañar. Podemos, y tampoco a la persona, porque tarde que temprano la persona, el familiar, el hombre o mujer, se va a dar cuenta y va a decir, solamente lo hiciste por una situación de, momentánea o de necesidad o de obligación o de que alguien te motivó a hacerlo, pero de que de ti naciera internamente, creo que no lo hiciste, ¿no? Entonces nosotros tenemos que demostrar que nuestro cambio es sincero, es verdadero, pero sobre todo no burlarse de Dios, ¿no? No burlarnos de Él porque pues Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo escucha, ¿no? Ese sería mi comentario, perdón. No, y sí, muy aplicable, Pedrito, porque realmente a veces nos olvidamos el estar sincero y recordemos que cuando nosotros lastimamos a alguien, nos hacemos rabiar y todo eso, en el momento le podemos decir, ay, perdóname, pero ¿será que la persona sí nos perdonó realmente? Ahí es donde, pues, tendríamos que esforzarnos y hay veces hay ciertas cosas que hacemos que ofendemos de manera tan grave a la persona que por más que le digamos, por más cosas que hagamos a veces, nos dice, no, yo nunca lo voy a perdonar a usted, yo nunca voy a hacer esto, ¿cierto? Y ahí es donde realmente tendríamos que trabajar demasiado para poder restaurar otra vez la amistad o por lo menos la relación, a llegar a tener una relación por lo menos de conocidos, que ya no esté tanto el rechazo o no esté eso y pues por eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de no hacerlo. ¿Para qué? Para evitar esto. Porque hay veces que va a ser irreconciliable, hay veces que las personas se van a quedar con el enojo, se van a quedar con el rencor, ¿sí? Y pues ahí es donde realmente pues sabemos que solo Dios puede ayudarnos y ahí es donde necesitamos llegar ante el Eterno y lo primero que debemos de hacer es realmente ir ante el Eterno, ponernos a cuentas con Él y ir y arreglar las cosas, ¿sí? No dejarlas así, sino tratar de reconciliar. ¿Y qué pasa cuando algo ya no lo puedes restituir, cuando realmente la persona ya no te va a perdonar? Porque hay casos que se dan así, que por más que tú intentes, le pediste perdón 10 veces, de mil maneras, con regalos, con, bueno, no sé, con mil cosas que se te ocurran por la cabeza para restaurar eso que tú hiciste, pero ni aún así te perdona. Pues, ¿qué deberíamos hacer ahí? Pues, ¿qué dice la escritura? Haz lo que esté en tu parte, pero pues si la persona no quiere perdonarte, pues ya que, ya ahí sí, es difícil, ¿sí? Porque pues ahí ya lo único que toca esperar es que, ¿qué? Que sea Dios el que haga la obra. Y esto no quiere decir que, ay, no, es que cometí, lo enojé y se puso bravo y ya no quiere hablarme, ah, pues voy a dejar las cosas así. Yo sé que Dios va a restituir las cosas. No, primero yo tengo que poner de mi parte, como dice Pedrito, debo de ser que sincero, mostrar realmente sinceridad y eso que es hacer hasta lo imposible por buscar a esa persona hasta que ya no esté enojado con nosotros, ¿sí? Si ya ves que realmente es imposible y la persona te diga, no, es que es imposible que yo te perdone por lo que tú me hiciste, pues ahí sí, lo último ella es que dejar que sea que el que Dios restituya, ¿sí?
Y pues realmente eso es a veces difícil nosotros poder restituirle a ciertas personas o hacer algo para compensar ese mal momento. Pero si esa persona y si nosotros cuando nos han fallado y nos han ofendido y vemos que realmente la persona se esfuerza por pedirnos perdón, por recompensarte de ese mal rato que viviste, de la vergüenza que le hiciste pasar o X o Y cosa que pasó en ese momento, pues ¿será que no va a llegar el momento y no llegaría el lugar donde realmente la persona llegue el momento y diga, listo, listo, te voy a perdonar? Porque veo tu sinceridad, porque veo que realmente necesitas de mi perdón. Y es muy posiblemente que pase en la mayoría de los casos, pues como puede que no, ¿sí? Y un ejemplo de esto que vemos a lo largo de las escrituras era Zaqueo. Él era cobrador de impuestos y le robaba a muchísima gente. Sí, era uno de los que era vivazo, sí, que realmente él pedía de más en los impuestos, le robaba a la gente, pero él qué hizo, y esto lo vemos en Lucas 19:8. ¿Y qué dice? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a qué? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo que cuadruplicado, imagínate. ¿Quién sabe si tendría tantas riquezas como para recompensar a todos aquellos que robó? Imagínense, ¿no? Y dice Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces, a esto es a lo que nos toca, tener que hacer y llevar y provocar, en vez de estar provocando a los demás, enseñar a que nosotros tenemos que, ¿qué? Que hablar realmente de acuerdo a lo que está escrito, hacer de acuerdo a los que está escrito. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en medio de una enseñanza y por la palabra, sabemos que la palabra tira piedras para toda clase de personas, ¿sí? Desde los más chiquitos hasta los más grandes y a cualquier tipo de religión, sea evangélica, cristiana, protestantes, testigos de Jehová, X o Y cosas, ¿cierto? Hasta tu género, hasta en todas las áreas nos tira piedra y si lo vemos acá nos la está tirando solo con la ira, solo con el menospreciar a alguien, ¿no? Imagínate en otras cosas que ya más adelante va a hablar. Entonces, ¿qué pasa si yo provoco a otros? Y esto pasaba con Yeshua. Con Yeshua, ¿qué pasaba? Cuando hacía provocar a ira, recordemos que qué pasaba con los fariseos al escucharle cómo respondía, al saber que no podían hacer nada contra él, dice que hasta le crujían los dientes del mal genio, ¿no? Entonces, imagínate, ¿y qué debemos de hacer ahí? Pues, ¿qué hizo Yeshua en ese momento? Le restituyó con su propia vida. Dio su vida por ellos, puso su vida, se entregó hasta la cruz con tal de que ellos cambiaran eso, incluso él oraba por ellos, ¿sí? Para que no siguieran enojados. Entonces, imagínate hasta tal punto que llegó Yeshua de entregarse por aquellos a los que les estaba enseñando, por aquellas ovejitas y por aquellos que también estaban yendo en contra de las escrituras. Y así es que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud, de empezar a mover y sin importar qué es lo que pasa, ¿sí? O qué es lo que nos pase, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, que si nos quieran escuchar o no nos quieran escuchar, que seamos rechazados, que nos insulten, que nos menosprecien, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, como menospreció, yo tengo que menospreciar, Pati. ¿Será que eso tengo que hacer yo? No, Julie, hacer todo lo contrario. ¿Qué debo hacer yo, Pati?
Papi, papi, No despreciar a las personas ¿estás en la aplicación? ni agredirlos si nos agreden. Como callar y No, papi, la si hoja la no persona de salió, pronto está muy airada, pues contestar con palabras sabias, aunque nos cuesta mucho, ¿no? Exactamente, sí. Gracias, Pati. Y sí, realmente a ese punto debemos de llegar. Y esto sí que es difícil porque va en contra de todo lo que somos, ¿sí? A nosotros lo primero y lo que nos queda más fácil a me tiro una piedra, pues yo le tiro dos piedras. Ah, me contestó bonito, pues ahora yo le voy a contestar con otras tres palabras bonitas, ¿cierto? Entonces, pues a veces terminamos haciendo eso y vemos que realmente si hacemos y contestamos así equilibradamente a lo que los otros dicen, pues ¿qué estamos haciendo? Yendo en contra de lo que dice este mandamiento. Lo que nosotros debemos de actuar y empezar a trabajar es como lo dijo Patti, tratar de no hacerlo, tratar de mostrar benevolencia y tratar de ganarnos el corazón de nuestro prójimo. ¿Eso cómo lo hacemos? Como nosotros, cuando nosotros queremos conquistar a nuestra pareja, como cuando nosotros queremos recibir un favor, pues ahí sí somos melosos, ahí sí somos cariñosos, ahí sí, ay, venga, papito, tú, ay, que cómo le voy a pedir 10.000 pesos a mi papá, pues entonces venga y le llevo la aromática y si le lo atiendo, ahí sí le doy de todo, ¿cierto? Que no seamos así, que solo por hacerlo, por buscar algo a cambio, sino que lo hagamos que todo el tiempo estamos llamados a servir, ¿sí? Por algo hay un dicho que dice, el que no sirve, pues no sirve para vivir. Aquel que no está al servicio de los demás, no sirve para vivir. Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados. Tenemos que estar dispuestos a servir, pero recordemos que estar y que todo ese servicio esté conforme a qué, a las escrituras, porque muy posiblemente alguien te va a decir y te va a mandar a hacer cosas que no son, y pues ahí es donde nosotros también tenemos que tener un equilibrio. ¿Hasta qué punto yo como siervo voy a hacerlo? Yo soy siervo de quién? De Dios, no del prójimo, no de este, que le estoy sirviendo porque sé que es parte de mi deber, porque sé que es algo que Yeshua me está pidiendo, ¿cierto? Algo que Jesús me está pidiendo, que es difícil el tratar de agradar y de ayudar a los demás, no menospreciar, no hacerlos enojar, pues imagínate, no es nada, requiere trabajo de nosotros, requiere conocer sus gustos, requiere conocer su personalidad, requiere que yo no lo ofenda y que mis palabras, que yo pueda cerrar más rápido los dientes antes de que salgan palabras ofensivas de mí, ¿cierto? Por eso podemos ver realmente la naturaleza de Yeshua cada vez que lo afrentaban, cada vez que le decían es que usted es un comedor, un bebedor, un amigo de publicanos, un pecador, usted hace lo que sea, ¿cierto? Y pues imagínese él les pudiera haber contestado de qué, ¿sí? ¿Qué no les hubiera podido decir Yeshua en ese momento? Pero Yeshua realmente nunca les habló de así. Siempre tuvo misericordia de ellos, siempre mostró bondad y siempre les hablaba de una manera muy amorosa. Nunca les dijo y ellos le preguntaban incluso con malicia y él respondía como si nada, pero con amor, con misericordia, de tal manera que ellos pues que no podían hacer nada. Y a eso es a lo que tenemos que llegar a tener lo que dice Gálatas 20, sí, perdón, Gálatas 5:22, que ¿qué dice? Más el fruto del espíritu es que es amor. Primero tenemos que tener ese amor para con los demás. Y si no lo tenemos, pues ¿qué nos toca hacer? Ir al Eterno y decirle, Dios mío, dame amor de ese amor que tú tienes, una gota, dos gotas, que tú creas que es necesario que el Eterno te dé para tratar
al prójimo, incluso aquel que tú sabes que, mejor dicho, es insoportable, incluso al que tú sabes que tiene un vocabulario muy bonito, incluso al que tú sabes que hace de adrede ciertas cosas para molestarte, o incluso a aquel que tú dices amarlo, pero realmente a veces lo tratas mal, de realmente a veces lo humillas. Pues, ¿qué tienes que hacer? Decirle, Dios mío, ayúdame a cambiar, dame esa benevolencia, ese amor, esa misericordia que tú estás mostrándome a mí para yo poderla mostrar a los demás, porque realmente solos no vamos a poder hacer eso. Por eso el fruto del Espíritu, cuando yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, pues que voy a reflejar amor. Cuando tengo amor, empiezo a reflejar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas que dice, no hay ley. ¿Por qué qué? Porque estoy siguiendo realmente lo que dice las escrituras al andar conforme a esto que nos dice ahí Gálatas 5, 22 y 23, ¿sí? Y a eso tenemos que llegar nosotros, a tratar de hablar de esta manera y dejar de ciertas actitudes que realmente muchas veces van a lastimar nuestras vidas. Y que sí, y por eso pues tenemos que empezar a tener esas actitudes de agradar, de ser esas personas que sazonan la vida de los demás, esas personas que preservan sus vidas, esas personas que purifican a esas vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros damos el ejemplo que aunque ellos dicen 10.000 groserías, yo no le contesto con groserías, va a llegar el momento en que la persona dice, ay, no, esta me responde con respeto, yo le voy a responder con respeto, ¿cierto? Empezamos a cambiar incluso el lenguaje de los demás. Lo mismo como si queremos ser luz. Ah, si yo quiero ser luz, pues tengo que tener los atributos de la luz. ¿Cuáles son los atributos de la luz? Ilumina el lugar, lleva esperanza, siempre estás alegre, no estás enojado, no estás así, que si te hablaron mal, tú sigues con tu alegría, que si que trataron de humillar, tú no respondes como si te humillaran, sino que respondes con palabras de amor, con palabras de benignidad. Y eso sí que es difícil, ¿no? El tratar de no incomodar a los demás y el tratar de no responderle a los demás como ellos no responden, pues imagínate, ¿no? No es nada fácil y eso es un trabajo que tenemos que hacer pues a diario, ¿sí? Por eso es algo que tenemos que hacer, el tratar de hacer lo mismo con los hijos, ¿sí? Y este es otro papel porque a veces nosotros pensamos que como somos los padres, pues podemos hacer y tomar decisiones por ellos, incluso a veces airarlos hasta el punto que se enojan, que ya no quieren saber nada. Y por eso cuando nosotros ¿y cuál es la responsabilidad que tiene un padre? Pues el que ser qué, mansedumbre, tiene que tener esa mansedumbre, tiene que controlar sus emociones, porque los hijos sí que lo desquician a uno, a veces lo vuelven, mejor dicho, uno se pone loco de ver que realmente a veces uno les dice y les dice y les dice y no hacen caso, ¿cierto? Pues, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A controlarnos nosotros, empezar a corregirlos en sabiduría, guiarlos y seducirles y cautivarles de tal manera que quieran seguir al Eterno. Y eso sí que es difícil, porque no es fácil seducir a otra persona, no es fácil seducir a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, a que ellos conozcan del Dios vivo. A no ser que realmente nosotros lo estemos viviendo a cabalidad a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Como lo hizo David. David fue un ejemplo para Salomón, que él después se apartó, que él después se alejó, pero en sus últimos días no llegó otra vez a los pies del Eterno. Llegó, ¿cierto? Porque dijo, pues mi padre hizo esto y a pesar de que tenía todo y a pesar de que esto se veía contento, yo tengo todo, he vivido todo, he pasado por he tocado las peores
drogas, he hecho y he vivido todo lo que se puede vivir o todos los placeres que ha querido, los tuvo Salomón. ¿Cuánta plata tuvo un zoológico, mejor dicho, de los animales más exóticos de su época? Tuvo una filarmónica, tuvo 1000 propiedades, tuvo 700 esposas, 300 concubinas. ¿Qué no tuvo este hombre y qué dijo al final? ¿Qué dice en Eclesiastés 12? El fin de todo hombre, de toda persona, de todos aquellos que realmente quieren andar conforme a la voluntad de Dios es que guardar el testimonio de Dios, de Yeshua, y seguir su palabra, guardar los mandamientos. A eso, y ese es el fin de todos nosotros. Por más que hagamos, por más que queramos vivir como el mundo lo dice, va a llegar un momento en que eso nos va a cansar y que eso nos va a dejar estaciados, nos va a dejar incluso en ruinas, peor de como cuando entramos en ese mundo, ¿sí? Y por eso, ¿qué es lo que nosotros como padres a través de nuestras vidas debemos de seducir a aquellos que están a nuestro alrededor? Que ellos vean que tienen a dónde llegar, que si necesitan un consejo pueden hablar con nosotros, que sí le vamos a hablar de las escrituras, pero que no se las vamos a estar como dicen por ahí, martillando, sino que se las vamos a dar en su momento justo y a eso y para eso necesitamos ¿a quién? A Dios. Si Dios nos guía y si Dios nos va llevando en el proceso a no ser tan parecidos a un pájaro carpintero, ¿sí? Que anda martille y martille y martille, no así, sino que realmente podamos seducirles, podamos mostrar que si estamos con Dios, pues vamos a ser muchos mejores, muchas mejores personas, vamos incluso a poder ayudar a los demás sin importar qué hayan hecho en nuestras vidas o qué hayan pasado con nosotros, pues definitivamente que sí vamos a hacer muchas cosas. Entonces tenemos que hacer que ese acto de benevolencia para ganarnos a los demás, ¿sí? Y pues ahí entre esas posibilidades, pues ya de que tú ganas el corazón con su ejemplo, con todo lo que tú haces, con tu testimonio, pues va a llegar el momento en que tú le puedes compartir, le puedes hablar fácilmente a ellos del Eterno y muy posiblemente lo vayan a aceptar. Por eso ya ahí en el verso 25 que dice, ponte de acuerdo con tu adversario que pronto, pronto es que hoy, en este minuto, en este segundo, ponte a cuentas, haz algo, arregla tu camino, porque de pronto dentro de 5 minutos ya no vas a estar, porque de pronto entre una hora, mañana, quién sabe, nosotros no tenemos la vida comprada. Y esto sí es algo que es real. ¿Cuánta gente no ha salido en su motocicleta y hasta ahí queda? ¿Cuánta gente no ha salido a trabajar y por X o Y accidente hasta ahí queda? Entonces nosotros no tenemos la vida comprada. Cada vez que salimos y cada vez que regresamos a nuestros hogares es un milagro del Eterno, es un día más que el Eterno nos dejó vivir. Porque incluso estando en nuestros hogares haciendo X o Y cosa, nos puede dar un infarto y hasta ahí quedamos. Nos puede pasar X o Y cosa, una caída repentina y hasta ahí quedamos. Entonces son cosas que nosotros debemos de saber. Nuestra vida no está comprada y siempre debemos de estar poniéndonos a cuentas. ¿Y qué dice? Arregla, ponte de acuerdo con tu adversario que pronto, hoy, si es posiblemente ya. ¿Sí? Y dice, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, arréglalo lo antes posible, antes de que, ¿qué? Antes de que seas llamado ante el trono de Dios y seas juzgado, ¿sí? Imagínate. ¿No? ¿Y qué tal si pasa y te lleva el eterno mientras que tú tienes un conflicto con alguien? Mientras que tú estás enojado o hiciste enojar a alguien, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Mm? Por eso dice el verso 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues
el último cuadrante, que quiere decir hasta que no des realmente el pago a la persona. Y el cuadrante para esa época era una moneda muy chiquita, pero realmente para esa época valía mucho, ¿sí? Por eso tenemos que estar, ¿qué? Poniéndote a cuentas y entre lo más posible evitar de que los demás tengan algo contra nosotros. Y eso sí que es difícil, ¿cierto? El dejar de ser tropiezo para los demás, el evitar de que seamos legalistas, de que pensar que como estamos en la mejor doctrina, que tenemos la verdad, pues ya no tenemos que hacer nada y empecemos con esa actitud de arrogancia y lastimar a los demás. Ahí es donde realmente debemos de trabajar. Debemos de empezar a hacer algo para qué, para no ofender a los demás. Porque en la época de Yeshua, si tú ofendías a alguien, si le dañaban a alguien o si le hacías enojar, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Si le provocabas a ira, pues ¿qué iban a hacer? Lo iban a llevar ante el concilio, iban a ser juzgados, iban a ser sentenciados. Hoy en día podemos decir, no hay alguien que tenga autoridad o podemos decir en nuestro ámbito físico, no podemos decir, venga, me van a llevar para allá, entonces estoy tranquilo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay alguien que sí te está viendo y es el juez de todo, ¿cierto? Que él sí va a querer que tú trabajes y si tú dices que es discípulo de él, que quiere seguirle, pues de lógico que tienes que compensar. Es de lógico que tienes que restituir a los demás, ¿sí? Y esto sí que es algo que tenemos que hacerlo nosotros. Por eso este mensaje es para quién, para los discípulos, porque no todos van a estar dispuestos a hacer esto, no todos van a querer hacer esto. Por eso es que los llamados y por eso es que al llegar a esto, pues son muy pocos los que realmente quieran hacer esto por el Eterno, porque no es fácil. No es fácil tratar de agradarle a todos, no es fácil no solo agradarle por apariencia o por hipocresía, sino con sinceridad, tratar de no enojar a nadie, porque si no, pues me voy para el infierno. No le voy a decir a nadie necio, porque imagínate yo cómo le voy a restituir después, pues todo eso es algo que teníamos que pensar. Y para en ese entonces sí teníamos que pensar. Por eso es que antes de hacerlo y antes de estar pensando en humillar o que se nos vaya o se nos vaya las palabras de humillar, ahí sí nos toca empezar. Entonces, ¿cómo puedo compensar? ¿Cómo voy a restituir? ¿Será suficiente decirle a alguien, perdóneme por lo que te hice? ¿Será que a veces eso es lo que realmente podríamos hasta ese punto ya y ya no querían más? Pues eso es algo que vemos que realmente una empresa de servicio no lo hace. Una empresa de servicio va y te ofrece y te dice, mira, no, y es que incluso ustedes lo pueden ver y cuando tú llamas a cancelar un servicio de X o Y cosa, porque ya te cansaste, porque ya te aburriste, porque viste que no, su servicio no es nada bueno, pues tú llamas a cancelar y que te dan 1000 promociones, te dan vueltas y te dan vueltas y te dan vueltas hasta a ver si sigues con ellos, ¿cierto? Lo mismo deberíamos hacer nosotros cuando estamos o le hacemos daño a alguien. Y una anécdota que cuenta Joseph acerca de esto, y es de algo que estaba pasando allí en Walt Disney. Dice que él, mientras que estaba allí en el aeropuerto, recordemos que él trabajó un tiempo en la aerolínea y a él lo empezaron a capacitar para el servicio al cliente, ¿sí? Hubo un momento, hubo una ocasión que llegó un grupo de asesores de Walt Disney, imagínate, de aquellos que les llevaban y le enseñaban a la gente a hacer,
a prestar este servicio a los demás, ¿sí? Y dice que ellos le dijeron una anécdota que a él nunca se le ha olvidado y realmente es de ver qué capacidad nosotros tenemos de hacer esto, ¿no? ¿Qué decía? Dice que llegó un momento en que estaban allí en Walt Disney y llegó una señora con su carriola y quería entrar al parque con su carriola, ¿sí? Es decir, con el coche de niño. ¿Y qué le decían? Por políticas de Walt Disney no puede entrar alguien con otra carriola. ¿Por qué? Porque ustedes saben que es un parque temático y todo, incluso hasta las carriolas van conforme a la temática del parque, ¿sí? Para que todo sea igualitario, todo sea atractivo, ¿cierto? Pues ella se enojó y se enojó y se enojó y dijo, no, yo no quiero pagar por tener otra carriola y entrar allá al parque y que cómo es posible y no sé qué, bueno. Y pues, ¿qué hicieron ellos? Pues dijo, bueno, puede entrar, pues no pagues lo de la carriola y entra, ¿sí? Ella entró, estuvo todo el día allá en el parque con la carriola, pues se la dejaron que la cogiera gratis, porque incluso toca pagar para poderla tener. Y ella entró y listo, finalizó el día, fue a pedir su carriola y cuando se la entregaron, encontró en su carriola dos muñequitos, ¿sí? Uno era de Minnie y el otro creo que era de Mouse, ¿sí? Los dos muñequitos de esto. Y después de eso, sí, un muñeco de Minnie y otro de Mouse, y tenía un letrero que decía, gracias por habernos prestado tu carriola todo el día. ¿Ustedes creen que ella que se siguió enojada, siguió de mal genio? ¿Ustedes qué creerían? Pues no, ya no. Yo creo que se Exactamente. siente Dime. compensada. Ujú. Exactamente, imagínate, con un acto tan sencilla poniéndole ese letrero, se le derritió el corazón, hasta nosotros decimos, ay, tan bonito, ¿cierto? Pues eso mismo pasó con ella. ¿Y ustedes creen que ella no se acordaría de eso o no se acordará de eso incluso todavía? Pues si todavía existe esta señora, pues imagínate, ¿no? Y a ese punto es que nosotros debemos de llegar con nuestro servicio. Si hacemos enojar a alguien, que hagamos cosas, así sean detalles minúsculos, pero que marquen la vida de la otra persona y pueda decir realmente, ellos quieren ser como Yeshua, que no vino y no lastimó a nadie, que quiso realmente andar de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿sí? Y a eso es a lo que llegamos de tener, a ese interés de restituir, no solo porque me toca, no solo porque es que las escrituras lo dicen, sino porque está en mí ese querer de restituir, ese querer de que la otra persona esté feliz, de que no guarde ese rencor o que no guarde esa rencilla, porque sabemos que eso puede causar daño a los demás, ¿sí? Entonces, realmente ahí que se le acabó el enojo a esta persona, este empleado pues actuó mejor y no solo pensó, ay no, pues como tengo miles de turistas, pues ya no tengo nada que hacer, ya pues que se entre y se enoje, eso da lo mismo, sí, y eso realmente a veces lo hacemos nosotros, ¿cierto? Ah, se enojó, pues que se enoje. ¿Y qué le queda? Doble trabajo, ¿cierto? A veces decimos así, y acá en Colombia está ese dicho de que, ah, pues se enojó, pues le queda doble trabajo. Tendrá que desenojarse y tendrá que contentarse, ¿sí? Pues imagínate, ¿no? Y pues a ese punto, pues tampoco podemos llevar, sino que realmente podamos restituir a los demás, podamos ser de esos siervos que quieren hacer de su mejor servicio para los demás como si fuera para Dios, ¿sí? A ese punto debemos de llegar. ¿M? Y pues eso es lo que algo que nosotros teníamos que estar
haciendo, de preguntar y decirnos si Yeshua estuviera exhortando y haciendo esto, ¿qué pasaría? ¿Qué haría yo? ¿Qué no sé qué, cierto? Y a veces lo pensamos mucho cuando estamos enseñando. ¿Qué pasa si yo estoy exhortando a alguien y se pone de mal genio y no le gusta? ¿Qué pasa si yo le voy y le estoy diciendo que estoy haciendo algo, le estoy perjudicando? O si las escrituras realmente dice esto, que si tú estás haciendo esto es tu condenación, ¿qué podemos hacer y qué hacemos? Pues realmente Yeshua, como hizo enojar a varios, pues él también les dio toda su vida. ¿Con qué? Con él, le dio su vida con el fin de que lo perdonara, ¿no? Y pues realmente desde que no tengamos la intención de querer hacer el enojar al otro, Dios nos puede ayudar. Lo único que nosotros podemos es llevarlos a la palabra. No va a ser tú y no va a ser yo los que estemos hablando, sino ¿quién va a estar hablando? Dios. Dios va a estar hablando. Dios va a estar allí. Por eso, aunque no era tu intención, pues ya hay muchos que sé que se enojan porque no les dice, mire, es que está acá escrito, ni modo, o sea, no puedo borrarlo. Dios dice esto no es no es. Sí, por más que yo quiera decir y cambiar lo que Dios quiere, o como el hombre hoy en día, no, es que esto tiene que ser así, tiene que ser ligado así, y muchas cosas que están tratando de implementar y lo ponen de adrede y que tienen que aceptarlo porque tengo yo que aceptar algo que va en contra de mi creencia, que va en contra de los lineamientos de Dios, ¿cierto? Y a veces ellos se enojan y se sienten ofendidos y se sienten aludidos, pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo Yeshua? Mira, ellos quisieron, él se entregó, dejó que se desquitaran, dejó que lo escupieran, dejó que lo humillaran, dejó que hicieran todo y quedó incluso llevado hasta dónde? Hasta el matadero. Fue llevado como un cordero al matadero. E incluso al final, a pesar de que ellos estaban enojados, a pesar de que todo eso se desquitaron, hicieron, pero ¿qué hizo Yeshua? Yeshua también les respondió igual. No, ¿el qué hacía? Oraba por ellos, suplicaba por ellos. ¿Y qué hacía y qué dijo en ese momento en que fue entregado allí en la cruz, sin importar todo lo que le hicieron? Porque realmente lo que dice las escrituras, yo creo que es muy superficial a lo que realmente él vivió, ¿sí? Porque para esa época lo que era actos de tortuga, perdón, de tortura, todo lo que era toda esta y el llevar a alguien en la cruz, pues era el peor castigo, era el peor de todas las cosas que allá podrían hacer, pues no es algo que se pudiera contar o escribir a tal modo. ¿Y qué dice Yeshua a ellos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar a tal punto de decir, no importa lo que me hayan hecho, no importa si me ofenden, no importa si me maltratan, no importa si me humillan, no importa lo que hagan, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, ¿no? Al terminar nosotros diciendo eso y llegar con esta expresión de amor, pues imagínales, ¿no? Es algo a qué pensar y es algo a que nosotros debemos de imaginarnos qué hacer. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas de este tema o quieran hacer algún comentario. Discúlpame, nada más para rectificar, Dime. cuando comentaste que era un cuadrante, dijiste que era un centavo o la cuarta parte de qué, perdón. No, el cuadrante es una moneda de ese tiempo. Dame un segundo y te lo busco acá en las diapositivas y se los muestro. Creo que eso no se los mostré el cuadrante realmente. Dame un segundo. Este. Ese es el cuadrante. Esta moneda que ustedes ven acá, se las voy a acercar. Esa moneda que ustedes ven acá, esta es el cuadrante, ¿sí?
Ese era una cantidad de plata, pues para esa época, si ustedes buscan en Google cuadrante, incluso van a encontrar un poconón de monedas de ese, porque depende del que subía, pues tenía su rostro y tenía todo eso. Realmente este es el cuadrante. Yo no les puedo decir más o menos cuánto es que cuesta, no sabría decirles a nuestro tiempo, a lo que es hoy en día, pero realmente es muy costosa ese cuadrante y dice que era de 2 leptones, ¿sí? O sea, y un leptón pues era, según dice que eran 0,5 cuadrantes, imagínate, y pues ahí tocaría hacer la conversión de cada una de esas monedas y pues... es un tema que yo todavía ni manejo, entonces, pero pues imagínate esa moneda que pues realmente para nosotros podríamos decir que en nosotros pues no es fácil. Ese cuadrante se pagaba con restitución y esto lo vemos en Levítico cuando se hacía algo mal, cuando se quería por lo menos incluso no pagar el diezmo, tocaba pagar cierta cantidad de monedas y pues eso era lo que se hacía en ese entonces, ¿no? Por eso dice que pagar hasta el último cuadrante hasta el último peso, ¿sí? Si uno pues había hecho algo mal. ¿M? No sé si ya ahora sí te quedó un poquito más claro. Claro. Sí, Julie, muchas gracias. Lo que pasa es que entre lo que lo estaba buscando después de que lo comentaste, Ajá. encontré que era un centavo y que un centavo era una cuarta parte de un as, pero pues tampoco sé qué es un as. Entonces, pues vamos a tener que investigarlo. Muchas gracias, Julie. Ujú. Vale, vale, Charito, no, no hay problema. Pues sí, igual pues eso es más como una medida que da Yeshua de como decir tienes que pagar hasta lo último de lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, pues a eso es a lo que tenemos que llegar, ¿vale?